En las sombras de la historia hay una herida que nunca cicatriza del todo, una grieta en el edificio del conocimiento humano que las instituciones religiosas sellaron con mortero de dogma y miedo durante siglos, esperando que nadie volviera a excavar en ese terreno prohibido, porque allí, bajo las capas de polvo y olvido, yace algo que muchos consideran peligroso, algo que hace temblar los cimientos de lo que hemos llamado fe. Y ese algo es la verdad desnuda sobre cómo la humanidad alguna vez caminó por un sendero donde la razón y la iluminación espiritual no eran enemigas, sino hermanas inseparables, donde la ciencia sagrada no era una contradicción de términos, sino la expresión más pura de una búsqueda que integraba lo divino con lo racional, lo místico con lo empírico, y en ese jardín imperdido del conocimiento, antes de que las tormentas de la ortodoxia arrasaran con todo, existía una comprensión profunda de que Dios, la naturaleza, la mente humana y el cosmos eran expresiones de una misma sustancia infinita e indivisible. Pero entonces llegaron aquellos que decidieron que esa verdad era demasiado peligrosa para las masas, demasiado liberadora para los que preferían el control. Y así comenzó el gran encubrimiento, la sistemática destrucción de textos, la persecución de pensadores, la quema de bibliotecas, todo para asegurarse de que la humanidad olvidara que una vez supo cómo leer el libro de la naturaleza con los ojos del alma y cómo contemplar lo divino con los instrumentos de la razón. Y pasaron los siglos, y esa ciencia sagrada se convirtió en un susurro, en un eque, o lejano, en algo que solo unos pocos místicos heterodoxos y filósofos perseguidos se atrevían a mencionar en voz baja, hasta que en el siglo XVII, en una pequeña habitación de Ámsterdam, un hombre con manos manchadas de polvo de cristal y ojos que habían visto más allá del velo de las apariencias, decidió que había llegado el momento de recuperar lo que se había perdido, de desenterrar la verdad que habían intentado sepultar. Y ese hombre era Baruch Spinoza, el hereje más lúcido de su tiempo, el filósofo que se atrevió a decir en voz alta lo que otros apenas se atrevían a pensar, que Dios no era un tirano celestial, esperando castigar a los desobedientes, sino la naturaleza misma en su infinita expresión, que la Biblia no era un libro dictado por una voz celestial, sino una compilación humana llena de contradicciones y manipulaciones políticas, que la verdadera religión no residía en los rituales vacíos ni en la obediencia ciega, sino en el conocimiento y en el amor intelectual hacia la totalidad de lo que existe. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué cuando alguien señala las grietas en el edificio de nuestras creencias más sagradas, nuestra primera reacción es el pánico, la ira, el deseo de silenciar al mensajero? ¿No será porque en el fondo sabemos que esas grietas son reales, que hemos construido nuestras certezas sobre arenas movedizas y que reconocer la verdad significaría tener que reconstruir todo desde los cimientos? Spinoza sabía que estaba pisando terreno peligroso, sabía que cada palabra que escribía era una invitación a la excomunión, a la persecución, quizás incluso a la muerte, pero algo en él se había roto irremediablemente, algo que no podía volver a soldarse. Esa parte del alma que una vez ha visto la verdad no puede fingir que no la ha visto, no puede volver a vivir en la cómoda oscuridad de la ignorancia voluntaria, porque la verdad, una vez contemplada, se convierte en una llama que arde en el centro del ser, consumiendo todas las mentiras piadosas, todos los autoengaños reconfortantes, todas las medias verdades con las que nos consolamos cuando la realidad se vuelve demasiado dura de soportar. Y Spinoza había visto esa llama, había sentido su calor, y ya no podía apagarla, ni aunque quisiera. Así que tomó su pluma, ese instrumento frágil con el que los hombres han desafiado imperios y transformado civilizaciones, y comenzó a escribir, primero en secreto, compartiendo sus manuscritos solo con un círculo íntimo de amigos de confianza, porque sabía que publicar abiertamente sus ideas sería un suicidio intelectual y quizás físico. Pero la verdad tiene una manera de filtrarse, de escapa, corre por las rendijas de la censura, de propagarse de mente en mente, como un virus benigno que inmuniza contra el dogma, y así las ideas de Spinoza comenzaron a circular por los círculos intelectuales de Europa, causando escándalo, fascinación, horror y admiración en igual medida.
Pero para entender verdaderamente lo que Spinoza estaba intentando recuperar, lo que estaba tratando de restaurar al discurso humano, necesitamos retroceder mucho más en el tiempo. Necesitamos viajar a esas épocas antiguas donde los límites entre filosofía, ciencia y religión no existían, donde los sabios eran al mismo tiempo científicos, sacerdotes y místicos, donde estudiar las estrellas era, la forma de oración, y contemplar las leyes matemáticas del universo era acercarse a lo divino. Piensa en los pitagóricos de la antigua Grecia, esos hombres y mujeres que creían que los números eran la esencia misma de la realidad, que las proporciones matemáticas revelaban la armonía cósmica, que estudiar geometría era estudiar el pensamiento de Dios. O piensa en los hermetistas del Egipto helenístico, que veían en cada proceso alquímico un reflejo de transformaciones espirituales, que no distinguían entre la transmutación de metales y la transmutación del alma, o en los cabalistas judíos que interpretaban cada letra de la Torá como un símbolo cargado de poder cósmico, como una ventana hacia dimensiones ocultas de la realidad. Todos ellos participaban de esa ciencia sagrada que integraba conocimiento y trascendencia, que no veía contradicción entre investigar el mundo y buscar a Dios, porque para ellos el mundo mismo era la manifestación de lo divino, era el lenguaje en el que lo absoluto se expresaba, y estudiar ese lenguaje, descifrar sus símbolos, comprender sus leyes, eso era la forma más elevada de devoción, más elevada que cualquier ritual, más profunda que cualquier plegaria. Formularia. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo se rompió esa unidad? ¿Por qué lo que una vez fue un conocimiento integrado se fragmentó en disciplinas separadas y a menudo hostiles entre sí? La respuesta es compleja y tiene muchas capas, pero en su núcleo encontramos siempre el mismo patrón. El miedo al conocimiento que libera, el terror de las instituciones ante personas que piensan por sí mismas, porque cuando las personas aprenden a leer el libro de la naturaleza directamente, cuando descubren que pueden conocer a Dios sin intermediarios, cuando se dan cuenta de que la verdad no necesita ser revelada desde arriba, sino que puede ser descubierta desde dentro, entonces los sacerdotes pierden su poder, los dogmas pierden su autoridad, las jerarquías religiosas pierden su justificación, y eso es algo que ninguna institución basada en el control puede tolerar. Así que comenzó el proceso de separación, primero sutil, luego cada vez más violento, entre fe y razón, entre ciencia y religión, entre el conocimiento del mundo y el conocimiento de Dios. Se nos dijo que eran dominios separados, que la razón servía para entender las cosas mundanas, pero que las verdades espirituales estaban más allá de su alcance, que la fe debía operar en un reino distinto al de la lógica y la evidencia. Y así, poco a poco, la ciencia sagrada se desintegró, se fragmentó en pedazos que ya no se reconocían entre sí, la ciencia se volvió secular, la religión se volvió dogmática, y el abismo entre ambas se hizo cada vez más profundo. Pero Spinoza vio a través de esa separación artificial, vio que era una construcción política, disfrazada de necesidad teológica, una herramienta de control presentada como verdad revelada, y decidió hacer lo impensable, decidió reconstruir el puente, decidió mostrar que Dios y la naturaleza eran una misma cosa, que estudiar las leyes naturales era estudiar la estructura misma de lo divino, que el conocimiento racional no alejaba de Dios, sino que era el único camino genuino hacia él, porque el Dios de Spinoza no era un ser caprichoso que premiaba la fe ciega y castigaba la curiosidad intelectual. No era un dictador cósmico que exigía obediencia sin comprensión, era la totalidad de lo que existe, la sustancia infinita de la cual todo emerge y a la cual todo retorna. Era las leyes inmutables que gobiernan el universo, era la razón inmanente en todas las cosas, y por lo tanto, entender esas leyes, investigar la naturaleza, seguir la cadena de causas y efectos hasta sus últimas consecuencias lógicas, eso era la forma más pura de amor a Dios. Eso era lo que Spinoza llamaba el amor intellectualis Dei, el amor intelectual hacia Dios, que no era un sentimiento emocional, sino un estado de comprensión, una fusión del intelecto individual con el intelecto infinito que permea toda la realidad. ¿Y qué hicieron las autoridades religiosas cuando estas ideas comenzaron a circular?
que hizo la sinagoga judía de Ámsterdam cuando descubrió que uno de sus miembros, criado en la fe de sus padres, educado en las escrituras sagradas, estaba diciendo estas cosas? Lo excomulgaron con una violencia verbal que todavía resuena a través de los siglos. El cherem que pronunciaron contra él en 1656 fue una de las excomuniones más severas jamás registradas. Lo maldijeron de día y de noche, lo maldijeron cuando se acostaba y cuando se levantaba, lo maldijeron en todos los libros sagrados, invocaron contra él todas las plagas que fueron, y, escritas en la ley de Moisés, ordenaron que nadie se le acercara, que nadie le hablara, que nadie habitara bajo el mismo techo que él, que nadie leyera nada escrito por él. Lo borraron de la comunidad como si nunca hubiera existido, como si su nombre fuera una mancha que debía ser eliminada de la memoria colectiva. Y la pregunta que nos persigue a través del tiempo es esta: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué había en las ideas de Spinoza que provocaba tal terror en los guardianes de la ortodoxia? ¿Era realmente la blasfemia lo que temían, o era algo más profundo, algo que tocaba el nervio expuesto de su propia autoridad? La verdad es que Spinoza no solo estaba cuestionando doctrinas específicas, estaba cuestionando el derecho mismo de las instituciones religiosas a monopolizar la verdad. Estaba diciendo que la Biblia no era un texto perfecto descendido del cielo, sino un documento humano, compilado y editado por personas con agendas políticas, lleno de contradicciones, porque fue escrito por diferentes autores en 1505. Diferentes épocas con diferentes propósitos. Estaba diciendo que los milagros no eran suspensiones de las leyes naturales, sino eventos naturales mal comprendidos o exagerados por la imaginación popular. Estaba diciendo que los profetas no eran receptores pasivos de verdades divinas, sino personas con talentos imaginativos excepcionales, que interpretaban las corrientes morales y sociales de su tiempo. O estaba diciendo, en otras palabras, que el emperador estaba desnudo, que toda la estructura de autoridad religiosa descansaba sobre fundamentos cuestionables, y eso era intolerable, porque si Spinoza tenía razón, si cualquier persona usando solo su razón podía acceder a la verdad sobre Dios y la naturaleza, sin necesidad de escrituras reveladas, sin necesidad de sacerdotes que interpretaran esas escrituras, sin necesidad de rituales y ceremonias prescritas, entonces, ¿para qué servían las instituciones religiosas? ¿Por qué alguien necesitaría intermediarios entre su mente y lo divino? Y aquí llegamos al corazón del conflicto que define toda la obra de Spinoza, el conflicto entre dos modos radicalmente distintos de relacionarse con lo que llamamos realidad última o Dios. Por un lado está el modo de la fe institucionalizada, que requiere sumisión a la autoridad, aceptación de dogmas sin cuestionamiento, participación en rituales prescritos, obediencia a un código moral revelado, que promete a cambio salvación, vida eterna, pertenencia a una comunidad elegida. Por otro lado está el modo de la razón filosófica, que no acepta nada por autoridad, sino que examina todo con escepticismo riguroso, que sigue las cadenas de razonamiento hasta donde lleven, sin importar cuán incómodas sean las conclusiones, que rechaza las contradicciones lógicas incluso cuando están santificadas por la tradición, y que no promete salvación sino comprensión, no ofrece consuelo fácil sino verdad desnuda, y Spinoza era inequívoco sobre cuál de estos modos consideraba superior. Para él, la fe sin comprensión era superstición, la obediencia sin razón era esclavitud, y cualquier religión que intentara mantener a las personas en la ignorancia, que promoviera el miedo sobre el conocimiento, que castigara la duda y recompensara la credulidad, esa religión no servía a Dios, sino que usaba a Dios como máscara para servir al poder. Mientras escribo estas palabras, me pregunto, ¿dónde estás tú en este momento, querido lector, querido buscador de verdades incómodas? ¿Desde qué rincón del mundo tus ojos recorren estas líneas? ¿Qué hora marca el reloj en tu ciudad mientras contemplas estas preguntas que han perseguido a la humanidad durante siglos? Te invito a que dejes un comentario. Cuéntanos desde qué país y qué ciudad nos acompañas en este viaje por las ideas de Spinoza. Dinos qué hora es allí donde estás, porque hay algo hermoso en saber que estas reflexiones atraviesan fronteras y zonas horarias,
que lo que fue pensado hace 400 años en Ámsterdam resuena ahora en corazones y mentes dispersos por todo el planeta. Y si estas palabras te han movido algo dentro, si han encendido una chispa de curiosidad o reconocimiento, comparte este video con ese amigo cercano que sabes que también busca, que también cuestiona, que también se niega a aceptar respuestas fáciles a preguntas complejas. Compártelo con ese deseo de que las bendiciones lleguen a su familia, porque compartir conocimiento es una de las formas más puras de amor. Es plantar semillas que pueden florecer en jardines que nunca veremos. Spinoza entendió algo que muchos de sus contemporáneos no podían o no querían ver, que el miedo, más que la fe, ha sido el motor principal de la religión institucionalizada a lo largo de la historia. El miedo al castigo eterno, el miedo a la muerte sin significado, el miedo al caos y la falta de propósito, el miedo a ser juzgado y encontrado deficiente, el miedo a la exclusión de la comunidad, el miedo a pensar pensamientos prohibidos y sentir deseos condenados, y las instituciones religiosas, consciente o inconscientemente, han cultivado ese miedo porque un pueblo temeroso es un pueblo controlable, un pueblo que teme la ira de Dios, es un pueblo que obedecerá a los que dicen hablar en nombre de Dios. Un pueblo que teme el infierno es un pueblo que pagará cualquier precio, seguirá cualquier regla, aceptará cualquier doctrina, con tal de evitar ese destino terrible. Pero Spinoza vio a través de este mecanismo de control. Vio que un Dios que necesita amenazar y asustar a sus criaturas para obtener su obediencia no es Dios, sino un tirano, y que la verdadera religión, si es que tal cosa existe, debe basarse no en el miedo, sino en la comprensión y el amor. No en la obediencia ciega, sino en el conocimiento consciente, no en la esperanza de recompensas futuras, sino en la alegría presente de comprender cómo funciona la realidad. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Es realmente una pérdida o es una liberación? Cuando Spinoza demostró, usando argumentos puramente lógicos, que muchas de las historias bíblicas eran imposibles tal como estaban contadas, que los supuestos milagros violaban las leyes naturales que el mismo Dios supuestamente había establecido, que las contradicciones internas de los textos sagrados revelaban su origen humano demasiado humano. Cuando hizo todo esto, ¿qué estaba destruyendo? Realmente, no estaba destruyendo a Dios, estaba destruyendo una imagen particular de Dios, una construcción humana que servía a propósitos humanos, una idea de lo divino moldeada por las necesidades políticas y psicológicas de las élites sacerdotales, y en su lugar estaba ofreciendo algo más grande, más vasto, más verdadero. La idea de que Dios no es un ser separado de la creación, sino la creación misma en su totalidad infinita, que lo divino no está allá arriba en un trono celestial, sino aquí, ahora, en cada partícula de materia, en cada ley física, en cada pensamiento que piensa el universo, a través de las mentes finitas que ha producido. Esta idea que Spinoza llamó Deus sive natura, Dios o sea la naturaleza, fue considerada la herejía suprema, porque borraba la distinción entre lo sagrado y lo profano, entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo divino y lo mundano. Si Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios, entonces todo es sagrado y nada es sagrado en el sentido tradicional. Entonces no hay lugar especialmente santo porque todos los lugares son igualmente manifestaciones de lo divino. No hay ritual especialmente eficaz, porque todas las acciones siguen las mismas leyes causales necesarias. No hay libro especialmente revelado, porque toda la naturaleza es la revelación constante de Dios. Y esto era demasiado radical, demasiado peligroso, porque destruía todo el aparato de la religión organizada, todos los sacramentos y ceremonias, todos los sacerdocios y jerarquías, toda la estructura de lo sagrado institucionalizado se volvía obsoleta si Spinoza tenía razón, y por eso lo odiaron con tanto fervor. Por eso su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo, aunque él insistiera en que su filosofía era la única verdaderamente piadosa, porque estaba quitándoles el monopolio sobre lo divino. Estaba diciendo que cualquier persona que usara correctamente su razón podía conocer a Dios tan bien o mejor que cualquier sacerdote o rabino, y eso era imperdonable. Pero Spinoza no solo atacó las instituciones religiosas, también atacó las ilusiones consoladoras que todos nosotros, creyentes o no,
tendemos a abrazar cuando la realidad se vuelve demasiado dura, atacó la idea de que el universo tiene un propósito, de que existe para nuestro beneficio, de que hay una providencia cuidando de nosotros, de que nuestras vidas tienen un significado cósmico que trasciende nuestra existencia mortal. Demostró con una lógica implacable que todas estas ideas eran proyecciones antropomórficas que atribuíamos al universo las características de la mente humana porque no podíamos concebir una realidad que no se pareciera a nosotros, que hablábamos de los fines de la naturaleza y los propósitos de Dios como si el cosmos fuera un gran taller diseñado para producir exactamente lo que vemos, cuando en realidad todo es necesidad causal, cada evento fluyendo inevitablemente del anterior, cada cosa existiendo y actuando según las leyes de su propia naturaleza, sin ningún propósito externo, sin ningún plan maestro, sin ninguna intención divina dirigiendo el espectáculo, y esto no era nihilismo, insistía Spinoza, esto no era la negación del significado, sino la liberación de las ilusiones que nos impiden ver el verdadero significado, porque cuando dejamos de buscar propósitos fantasmales que la naturaleza no tiene, cuando aceptamos que somos parte de una red causal infinita sin centro ni dirección, entonces podemos comenzar a encontrar significado donde realmente existe, en la comprensión, en la alegría del conocimiento, en el amor que nace de entender nuestra conexión con todo lo que existe. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No es precisamente en el momento en que nos atrevemos a cuestionar lo incuestionable, a dudar de lo incuestionado, a examinar lo que siempre hemos dado por sentado, cuando realmente comenzamos a buscar la verdad en lugar de simplemente heredar opiniones? Spinoza creía que sí, creía que la mayoría de lo que llamamos fe no es fe en absoluto sino pereza mental, miedo al ostracismo, conformidad con las expectativas sociales, comodidad de pertenecer a una narrativa compartida, y que la verdadera búsqueda espiritual comienza solo cuando tenemos el coraje de pararnos solos, de pensar nuestros propios pensamientos, incluso cuando nos aterran, de seguir la lógica hasta sus conclusiones, incluso cuando esas conclusiones destruyen todo lo que creíamos saber. Ese era su concepto de la libertad filosófica. No la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de pensar lo que la razón demanda, la libertad de ser honestos con nosotros mismos sobre lo que realmente sabemos versus lo que simplemente esperamos o tememos. Y esa libertad, decía, es el fundamento de toda genuina virtud y felicidad, porque solo cuando somos libres en nuestro pensamiento podemos ser libres en nuestra vida. Solo cuando dejamos de ser esclavos de opiniones ajenas podemos comenzar a vivir según nuestra propia naturaleza racional. La ciencia sagrada que Spinoza intentaba recuperar no era un retorno a las prácticas místicas del pasado, no era un llamado a revivir la alquimia o la astrología o la cábala en sus formas antiguas, era algo más fundamental. Era la recuperación de la intuición de que conocimiento y trascendencia no son enemigos, que entender el universo racionalmente es una forma de comunión con lo divino, que la matemática y la lógica pueden llevarnos tan cerca de Dios como cualquier éxtasis místico, quizás más cerca porque el éxtasis puede ser ilusorio, pero las verdades de la razón son necesarias y eternas. Spinoza era en ese sentido un místico racional, un visionario sobrio, alguien que había visto la unidad de todas las cosas, no en una experiencia inefable más allá del lenguaje, sino en la estructura lógica del ser mismo, en el hecho de que solo puede haber una sustancia, porque si hubiera más de una no podrían interactuar, y el universo se desintegraría en fragmentos incomunicados, en el hecho de que todos los modos finitos son expresiones necesarias de esa sustancia infinita, olas en el océano de ser que parecen separadas pero son agua de la misma agua, movimientos del mismo movimiento, pensamientos del mismo pensamiento universal que piensa a través de todas las mentes individuales. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque una herejía es todavía una forma de creencia, es elegir una doctrina equivocada en lugar de la correcta, pero al menos es elegir dentro del marco de la fe, mientras que la duda es algo más peligroso. La duda es el ácido que disuelve ese marco completo. La duda pregunta si acaso necesitamos ese marco, si las preguntas que estamos haciendo tienen siquiera sentido, si las respuestas que se no
se ofrecen son realmente respuestas o solo ruido reconfortante que disfrazamos de significado. Y Spinoza dudaba sistemáticamente, metódicamente, pero su duda no era el escepticismo vacío que se regocija en la imposibilidad del conocimiento. Era una duda constructiva, una que despejaba el terreno de supersticiones y falsedades para que pudiera construirse sobre él un edificio de verdad genuina. Era como quemar un bosque viejo para que crezca uno nuevo, destructivo solo en apariencia, en realidad creando las condiciones para algo mejor, algo más fuerte y verdadero. Y entonces llegamos a uno de los aspectos más provocadores de la filosofía de Spinoza, su análisis de cómo se construyeron y se perpetuaron las religiones históricas, cómo los libros sagrados fueron compilados y editados, cómo los sacerdotes y profetas usaron la imaginación poderosa del pueblo, su tendencia natural a antropomorfizar y a buscar patrones y significados para crear sistemas de creencias que servían a propósitos sociales y políticos específicos. Spinoza no decía que los profetas fueran charlatanes conscientes. De hecho, reconocía que muchos de ellos probablemente creían sinceramente en sus visiones, pero argumentaba que esas visiones no eran revelaciones de verdades metafísicas, sino interpretaciones imaginativas de imperativos morales. Los profetas eran poetas sociales. Su genio residía en su capacidad de cristalizar en imágenes y narrativas poderosas los anhelos y temores colectivos de su pueblo, de dar forma dramática a principios éticos básicos que podían haberse expresado de manera puramente racional, pero que así no habrían movido los corazones de las masas, porque las masas, según Spinoza, no están guiadas por la razón sino por las pasiones, no entienden argumentos lógicos, sino que responden a historias, imágenes, promesas y amenazas. Y los profetas sabían esto instintivamente, sabían que si querían promover la justicia y la cohesión social, no podían simplemente decir, sé justo y vive en paz, sino que tenían que decir, Dios te observa, Dios te juzgará, Dios te recompensará si obedeces y te castigará si desobedeces. Y esas narrativas funcionaron, mantuvieron unidas a comunidades que de otro modo se habrían desintegrado, dieron estructura moral a sociedades que la necesitaban, pero el precio fue alto. El precio fue la perpetuación de imágenes falsas de lo divino, la instalación del miedo como fundamento de la moralidad, la creación de castas sacerdotales que se volvieron indispensables como intérpretes de lo que Dios supuestamente quería. La recuperación que Spinoza proponía era la recuperación del equilibrio que se había perdido. Era mostrar que podíamos tener moralidad sin miedo, cohesión social sin superstición, espiritualidad sin autoridades religiosas que nos dijeran qué pensar, que podíamos, en otras palabras, tener una religión racional, o mejor dicho, una racionalidad religiosa, donde religioso no significara supersticioso, sino conectado con el todo, consciente de nuestra participación en la red infinita de causas y efectos que es la expresión de Dios en el tiempo y el espacio. Esta era su visión revolucionaria, y por ella pagó el precio de la soledad, la pobreza y el ostracismo. Pero nunca dudó, nunca se retractó, vivió y murió fiel a lo que su razón le mostraba como verdadero, puliendo lentes para ganarse la vida, y puliendo argumentos por la noche, escribiendo tratados que sabía no se publicarían en vida, que circularían en secreto entre un puñado de lectores valientes, pero escribiendo de todas formas porque la verdad exige ser dicha, incluso si nadie la escucha, especialmente si nadie la escucha, porque entonces es cuando más falta hace. La primera parte de esta historia nos ha llevado hasta el umbral, nos ha mostrado qué estaba en juego en la batalla filosófica que Spinoza libró contra su tiempo. Pero para entender verdaderamente la profundidad de su proyecto, necesitamos adentrarnos más en el conflicto mismo entre fe y razón. Necesitamos ver con mayor detalle cómo Spinoza diseccionó las escrituras sagradas, cómo mostró sus contradicciones internas, cómo reveló los motivos políticos de su composición, cómo argumentó que los milagros eran imposibles, no porque Dios no pudiera hacerlos, sino porque hacerlos violaría la propia naturaleza de Dios, tal como la razón la comprende. Necesitamos explorar su tratado teológico político, ese texto explosivo que fue inmediatamente prohibido,
pero que se las arregló para filtrarse por todo a Europa, causando escándalo y despertar en igual medida un texto que comenzaba con una pregunta aparentemente inocente: ¿qué es la profecía? Y que terminaba concluyendo que toda la estructura de autoridad religiosa descansaba sobre un error fundamental sobre la naturaleza del conocimiento y de Dios. Necesitamos seguirlo por el laberinto de sus argumentos, por el bosque denso de su lógica implacable, hasta llegar al claro donde finalmente se revela la verdad que estaba intentando mostrar. Que la libertad de pensamiento no es un lujo, sino una necesidad. Que una sociedad que no tolera la crítica a sus fundamentos sagrados es una sociedad condenada al estancamiento y eventualmente a la tiranía. Que el camino hacia la verdadera paz no es la imposición de una ortodoxia, sino la liberación de las mentes para que cada una busque la verdad según su propia luz. Esta narración continúa porque la historia de Spinoza es también nuestra historia. Es la historia de cada mente que se ha atrevido a cuestionar lo que le dijeron que era incuestionable, de cada persona que ha sentido que las respuestas estándar no satisfacen las preguntas reales, de cada buscador que ha comprendido que el consuelo fácil es el enemigo de la verdad profunda. Y mientras estas palabras viajan desde mi mente hasta la tuya, a través de las pantallas y los cables que nos conectan a través de las distancias, me pregunto si tú también has sentido esa inquietud, esa sensación de que algo no cuadra en las narrativas oficiales, en las explicaciones autorizadas, en todo lo que se supone que debemos aceptar sin pensar demasiado. Si es así, entonces estás en buena compañía, la compañía de todos los herejes lúcidos que han poblado la historia, aquellos que prefirieron la verdad incómoda a la mentira consoladora, el exilio intelectual a la conformidad segura, la búsqueda solitaria a la pertenencia condicionada, a no hacer preguntas difíciles. Spinoza se dio cuenta de que las escrituras sagradas, esos textos que millones aceptaban como palabra literal de Dios, revelaban en su propia superficie, para cualquiera que quisiera verlo, las marcas de su autoría humana. Comenzó su análisis de manera sistemática, tomando un libro a la vez, mostrando cómo las inconsistencias cronológicas, las contradicciones en los detalles, los diferentes estilos de escritura, todo apuntaba a que estos textos habían sido compilados por muchas manos en muchas épocas, editados y reeditados según las necesidades políticas de cada momento. Por ejemplo, señaló que Moisés no podía haber escrito todo el Pentateuco, porque el Deuteronomio describe su propia muerte y entierro. ¿Escribió Moisés sobre su propio funeral? ¿Narró en tiempo pasado eventos que aún no habían sucedido? ¿O consideró las múltiples versiones de la misma historia que aparecen en diferentes libros, a veces con detalles contradictorios sobre quién hizo qué, cuándo y por qué? ¿Son estas las palabras perfectas de un Dios omnisciente, o los inevitables desacuerdos entre narradores humanos con diferentes agendas y fuentes de información? Para Spinoza, la respuesta era obvia, pero reconocía que para sus contemporáneos era casi imposible aceptarla porque implicaba un cambio radical en cómo concebían la autoridad y la verdad. Implicaba que tendrían que aprender a leer estos textos de manera diferente, no como revelaciones divinas que debían aceptarse en cada palabra, sino como documentos históricos fascinantes que revelaban cómo un pueblo antiguo había luchado por encontrar significado y orden en su experiencia, cómo habían proyectado sus esperanzas y miedos en narrativas sobre dioses y héroes, cómo habían usado estas narrativas para unirse como comunidad, para justificar sus guerras y conquistas, para establecer leyes y rituales que los distinguieran de otros pueblos. Todo esto era profundamente humano, profundamente comprensible, pero definitivamente no era revelación divina en el sentido tradicional. Era creación humana, genio humano, pero también limitación humana. Y Spinoza insistía en que reconocer esto no era irrespetuoso hacia estos textos. Al contrario, era tratarlos con la seriedad que merecían. Era leerlos honestamente en lugar de pretender que decían cosas que claramente no decían. El análisis que Spinoza hizo de los milagros era igualmente devastador para la ortodoxia. Argumentó que un milagro, entendido como una violación de las leyes naturales, era imposible no porque Dios careciera del poder de hacerlo, sino porque hacerlo sería contradecir su propia naturaleza. Piénsalo. Si Dios es idéntico a la naturaleza,
Si las leyes naturales son expresiones directas de la esencia divina, entonces violar esas leyes sería Dios contradiciéndose a sí mismo. Sería como si Dios dijera, las cosas caen hacia abajo por gravedad, excepto cuando decido que no, pero ese excepto revela que la ley nunca fue realmente una ley, que fue solo una sugerencia, y si las leyes de la naturaleza son solo sugerencias que Dios puede ignorar cuando quiere, entonces no podemos confiar en nada. La ciencia se vuelve imposible, el conocimiento se vuelve imposible. Vivimos en un universo arbitrario, donde nada es predecible porque, en cualquier momento, Dios podría decidir cambiar las reglas, pero observamos que las leyes naturales son consistentes, son las mismas ayer, hoy y mañana, funcionan en la tierra, como en las estrellas, no cambian según quién las observa o qué tanto reza, y esa consistencia, argumentaba Spinoza, es la prueba de que son expresiones de la naturaleza necesaria de Dios, no caprichos que puede modificar. Entonces, ¿qué eran los milagros reportados en las Escrituras? Eran o eventos naturales mal comprendidos, fenómenos que parecían sobrenaturales a personas que no conocían sus causas naturales, o eran exageraciones y embellecimientos que suceden inevitablemente cuando las historias se transmiten oralmente a través de generaciones, o eran metáforas y símbolos que los lectores literales habían malinterpretado como descripciones de eventos reales. En cualquier caso no eran lo que la tradición afirmaba que eran, y creer en ellos no era fe sino credulidad, era confundir la imaginación con la realidad, y una religión basada en la credulidad, en creer lo imposible porque es imposible. Esa no era religión verdadera, sino su parodia, su perversión, porque la verdadera religión para Spinoza consistía en conocer a Dios correctamente, lo cual significaba comprender la naturaleza correctamente, seguir las leyes del pensamiento correcto, vivir según la razón en armonía con el orden necesario de las cosas. Y esto nos lleva a la segunda parte de nuestra exploración, donde el conflicto entre fe y razón se vuelve aún más intenso, donde Spinoza muestra que no puede haber compromiso, no puede haber compartimentalización conveniente, donde la razón gobierna un dominio y la fe otro, donde podemos ser escépticos en nuestro laboratorio, pero creyentes en nuestra iglesia. No, o la razón gobierna todo, o no gobierna nada, o aceptamos que nuestras creencias deben someterse al tribunal de la lógica y la evidencia, o admitimos que estamos eligiendo el consuelo sobre la verdad, la comodidad sobre la honestidad, la pertenencia sobre la integridad intelectual, y Spinoza no juzgaba a quienes hacían esa elección. Entendía que para la mayoría de las personas, la vida ya es suficientemente difícil sin el peso adicional de la verdad cruda. Entendía que las ilusiones consoladoras cumplen una función psicológica y social importante, pero él había hecho una elección diferente. Había decidido que prefería la verdad, incluso si dolía, incluso si lo dejaba solo, incluso si significaba vivir sin las certezas reconfortantes que hacen la vida más fácil de soportar. ¿Qué significa realmente ser herético? La palabra viene del griego hairetikos, que significa capaz de elegir, y eso es precisamente lo que Spinoza era. Alguien que eligió pensar por sí mismo en lugar de aceptar lo que le dijeron que pensara. Alguien que eligió seguir su razón incluso cuando lo llevaba a conclusiones que su comunidad consideraba abominables, y por eso fue castigado, porque las comunidades, todas las comunidades, necesitan conformidad para funcionar. Necesitan que sus miembros acepten ciertas verdades como evidentes en sí mismas, ciertos valores como absolutos, y cuando alguien cuestiona esos fundamentos, cuando alguien señala que el emperador está desnudo, que las verdades evidentes en sí mismas son en realidad construcciones contingentes, que los valores absolutos varían suspiciosamente de cultura en cultura, entonces esa persona se convierte en una amenaza, no porque esté haciendo daño a nadie, sino porque está haciendo visible la arbitrariedad, está mostrando que podríamos haber elegido diferente, que nuestras certezas son menos ciertas de lo que nos gustaría creer, y eso es intolerable. Spinoza sabía todo esto. Sabía que estaba destinado a ser odiado tanto por judíos como por cristianos, tanto por católicos como por protestantes, porque su filosofía atacaba los fundamentos comunes de todos ellos,
Atacaba la idea misma de revelación sobrenatural, de autoridad religiosa, de salvación a través de la fe en lugar del conocimiento. Atacaba todo el aparato de culpa y redención que constituía el núcleo emocional del cristianismo, todo el sistema de ley divina y pueblo elegido que constituía el núcleo del judaísmo. Lo reemplazaba con algo más austero, más difícil, menos consolador, pero más verdadero. La idea de que somos partes necesarias de un todo infinito, que no hay propósito especial para nuestra existencia, más allá del hecho de que existimos, que no hay plan divino que cuide de nosotros, sino solo la necesidad causal, fluyendo eternamente según leyes inmutables, que nuestra única salvación, si podemos llamarla así, está en comprender esto, en aceptarlo, en encontrar nuestra alegría no en la ilusión de ser especiales, sino en la verdad de ser parte de algo infinitamente más grande que nosotros mismos. Esta filosofía era simultáneamente la más religiosa y la más irreligiosa jamás concebida. La más religiosa porque convertía todo en sagrado, porque hacía de cada acto de comprensión un acto de comunión con Dios. La más irreligiosa porque eliminaba todo lo que tradicionalmente asociamos con religión. El culto, los rituales, las plegarias, los sacerdotes, los templos, todo el teatro de lo sagrado que da estructura y significado a la vida de millones. Y Spinoza era consciente de esta ambigüedad, de cómo su trabajo podía leerse como el más profundo misticismo o como el ateísmo más radical. De hecho, fue acusado de ambas cosas, a veces simultáneamente por las mismas personas, y quizás ambas acusaciones eran correctas en cierto sentido. Quizás lo que Spinoza estaba ofreciendo era algo tan diferente de las categorías tradicionales que no podía caber en ellas, algo que trascendía la distinción entre teísmo y ateísmo, al mostrar que esa distinción misma descansaba sobre una comprensión defectuosa de lo que significa Dios. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta nos persigue porque toca algo profundo en la experiencia humana. Todos hemos conocido momentos en que nuestras certezas se desmoronaron, cuando lo que dábamos por hecho resultó ser falso, cuando la persona en quien confiábamos nos traicionó, cuando la creencia que sostenía nuestro mundo se reveló como ilusión. Y esos momentos son terribles, nos dejan sin fundamento, flotando en un vacío de significado, pero también son momentos de posibilidad, porque solo cuando las viejas certezas mueren, pueden hacer algo nuevo. Solo cuando dejamos de aferrarnos a lo que sabemos que es falso, podemos empezar a buscar lo que es verdadero, y eso era lo que Spinoza estaba invitando a su lector a hacer, a pasar por ese momento terrible de duda y desilusión, a permitir que las viejas certezas eran no para quedarse en el nihilismo, sino para construir algo nuevo sobre fundamentos más sólidos, no sobre arena de tradición y autoridad, sino sobre roca de razón y experiencia. La segunda parte de su proyecto, articulada principalmente en el Tratado Teológico Político, era mostrar no solo que las escrituras eran humanas, sino que la separación de la religión del Estado era esencial para la libertad y la paz. Argumentaba que cuando las autoridades políticas y religiosas se fusionan, el resultado inevitable es la tiranía, porque entonces el poder del Estado se combina con la autoridad de Dios. Entonces la disidencia política se convierte en herejía, entonces el cuestionamiento se vuelve blasfemia, y el resultado es un sistema totalitario donde ni el cuerpo ni la mente son libres, donde la conformidad se exige no solo en acciones, sino en pensamientos, donde la vigilancia es constante, porque el crimen de pensar pensamientos prohibidos es el peor de todos. Spinoza vio en la República Holandesa que para los estándares de su tiempo era relativamente tolerante, pero incluso allí vio las presiones hacia la ortodoxia, vio cómo las autoridades religiosas intentaban usar el poder del Estado para imponer sus doctrinas, vio las persecuciones de los que pensaban diferente, y escribió su tratado en parte para advertir contra estos peligros, para mostrar que una sociedad verdaderamente libre debe proteger la libertad de pensamiento y expresión incluso, especialmente, cuando las ideas expresadas atacan los fundamentos mismos de esa sociedad. Este era un argumento radical en el siglo XVII y sigue siendo radical ahora, argumentar que la libertad de pensamiento no tiene límites,
que incluso las ideas más ofensivas, las más heréticas, las más destructivas de los valores establecidos, deben poder expresarse, porque la alternativa, la censura y la imposición de ortodoxia, es peor, porque condena a la sociedad al estancamiento intelectual, porque convierte la verdad en lo que las autoridades dicen que es verdad, en lugar de lo que la razón y la evidencia muestran, porque hace de las personas esclavas no solo en sus cuerpos, sino en sus mentes. Y Spinoza citaba el ejemplo de España e Italia, países donde la Inquisición había impuesto una ortodoxia férrea y que como resultado habían quedado intelectualmente estériles, sin ciencia, sin filosofía, sin nada más que la repetición infinita de doctrinas muertas, mientras que los Países Bajos, a pesar de sus problemas, habían florecido precisamente porque allí había mayor libertad para pensar, para discutir, para disentir. Pero Spinoza iba más allá. No solo defendía la libertad de pensamiento como algo instrumentalmente útil para el progreso y la prosperidad, la defendía como un derecho inalienable basado en la naturaleza misma del ser humano. Argumentaba que el pensamiento no puede ser forzado, que puedes obligar a alguien a decir algo, pero no puedes obligarlo a creerlo, que por lo tanto, cualquier intento de controlar el pensamiento es no solo tiránico, sino también absurdo. Es intentar controlar lo que por naturaleza es incontrolable. Puedes quemar libros, pero no puedes quemar ideas. Puedes silenciar voces, pero no puedes silenciar el pensamiento. Puedes matar al hereje, pero no puedes matar la herejía, porque las ideas viven en las mentes, y las mentes son libres incluso cuando los cuerpos están encadenados. Esta era su visión de la libertad humana, no la libertad de la voluntad, que él consideraba una ilusión metafísica, sino la libertad del pensamiento, que es real y que ningún poder externo puede realmente violar. Y aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve verdaderamente revolucionaria, porque estaba conectando su metafísica con su política, estaba mostrando que de su comprensión de Dios y la naturaleza se seguían ciertas conclusiones sobre cómo deben organizarse las sociedades humanas, si somos todos expresiones de la misma sustancia infinita, si no hay un propósito trascendente que nos dicta cómo vivir, si la moral no viene de mandamientos divinos, sino de la comprensión de nuestra propia naturaleza y de cómo vivir de manera que maximicemos nuestra potencia de existir, entonces la organización social debe basarse en principios racionales, no en autoridad religiosa. Debe proteger la libertad de cada individuo para buscar su propio bien tal como lo comprende. Debe asegurar la paz y la seguridad, que son condiciones necesarias para que las personas puedan dedicarse al conocimiento y la virtud. Pero no debe intentar imponer una visión particular de la vida buena, porque eso sería violar la libertad del pensamiento, que es la esencia misma de lo humano. Esta visión anticipaba el liberalismo político que se desarrollaría en los siglos posteriores, pero con una base filosófica más profunda, más radical. Spinoza no estaba argumentando por la tolerancia basándose en el pragmatismo o el cansancio de las guerras religiosas. Estaba argumentando que la intolerancia es un error metafísico, es el error de creer que hay una forma correcta de pensar sobre Dios y la naturaleza, cuando en realidad hay tantas formas como mentes, cada una aproximándose a la verdad desde su perspectiva particular, cada una con su propia capacidad de comprensión determinada por su constitución física y su educación. Por lo tanto, intentar imponer una ortodoxia es intentar lo imposible, es intentar hacer que todas las mentes piensen igual cuando por naturaleza son diferentes. Es como intentar hacer que todos los cuerpos tengan la misma altura, o todos los ojos el mismo color. Mientras navegamos por estas aguas profundas de la filosofía espinociana, me pregunto, ¿cómo resuena esto en tu propia experiencia? ¿Has sentido alguna vez la presión de conformarte, de no hacer ciertas preguntas, de no expresar ciertas dudas, porque sabes que serías mal visto, excluido, quizás castigado? ¿Has experimentado ese conflicto interno entre lo que tu razón te dice y lo que tu comunidad espera que creas? Si es así, entonces conoces íntimamente el territorio que Spinoza estaba mapeando, conoces el costo de pensar por ti mismo, pero también conoces quizás la alegría secreta de hacerlo, la satisfacción profunda que viene de ser honesto contigo mismo
incluso cuando eso te separa de otros. Y es esa alegría, esa satisfacción, lo que Spinoza llamaba beatitudo, la beatitud que viene del conocimiento verdadero, del amor intelectual hacia Dios, que es la naturaleza, que es todo lo que existe. La tercera y última parte de esta narración nos llevará al clímax filosófico, donde Spinoza muestra cómo todo esto se conecta, cómo su metafísica, su epistemología, su análisis de las escrituras, su teoría política, todo forma un sistema coherente cuya conclusión es simultáneamente aterradora y liberadora. No hay salvación excepto en el conocimiento. No hay vida después de la muerte, excepto en la medida en que nuestras ideas participan de lo eterno. No hay propósito a nuestra existencia, excepto el que nosotros mismos creamos a través de la comprensión y la virtud. Pero esto no es desesperanza. Esto es la verdad, y la verdad, por dura que sea, es preferible a la mentira, porque solo sobre la verdad se puede construir una vida auténtica. Solo en la verdad hay verdadera libertad. Solo aceptando lo que somos, partes finitas de un todo infinito, modos temporales de una sustancia eterna, podemos comenzar a vivir de acuerdo con nuestra naturaleza real, en lugar de perseguir fantasmas de inmortalidad personal y propósito cósmico que nunca existieron excepto en nuestra imaginación temerosa. Esta segunda parte nos ha llevado profundamente en el conflicto. Nos ha mostrado cómo Spinoza diseccionó sistemáticamente las pretensiones de la religión institucionalizada, cómo mostró que el emperador del dogma estaba desnudo, que las escrituras eran humanas, que los milagros eran imposibles, que la profecía no era conocimiento sobrenatural, sino imaginación moral, que la autoridad religiosa no tenía base legítima, que la libertad de pensamiento era inalienable, pero ahora debemos ir más allá. Debemos ver qué se construye sobre estas ruinas, qué surge cuando todo lo falso ha sido despejado, qué queda cuando nos atrevemos a mirar la realidad sin los lentes deformantes de la tradición y el miedo, y lo que queda, argumentaba Spinoza, es algo más hermoso, más vasto, más verdaderamente divino, o que todo lo que la religión tradicional jamás imaginó es la visión de un universo que es Dios expresándose en infinitos modos, un cosmos que es pensamiento eterno tomando forma temporal, una naturaleza que es ley y libertad simultáneamente, necesidad y creatividad, determinismo y alegría, porque comprender que todo es necesario, que todo fluye de la naturaleza de Dios con la misma inevitabilidad, con que las propiedades del triángulo fluyen de su definición, eso no es esclavitud, sino la libertad más profunda, porque nos libera de la ilusión de que las cosas podrían ser de otra manera, de que hemos sido injustamente tratados por el destino, de que merecemos más de lo que tenemos, nos libera para aceptar lo que es y encontrar nuestra alegría no en fantasías sobre cómo debería ser, sino en Eli, a comprensión de por qué es como es. Y con esta comprensión llegamos al umbral de la tercera y última parte, donde veremos cómo esta visión radical se completa, como Spinoza cierra el círculo, mostrando que el conocimiento del que ha estado hablando no es meramente teórico, sino práctico. No es solo una cuestión de ideas correctas, sino de cómo vivir, cómo ser, cómo encontrar la paz y la alegría en un universo que no fue hecho para nosotros, pero del cual somos parte inseparable, cómo alcanzar eso que él llamaba el tercer género de conocimiento, la intuición intelectual que ve todo subespecie a eternitatis, bajo el aspecto de la eternidad, donde el tiempo se disuelve y vemos que siempre hemos sido y siempre seremos parte de esa sustancia infinita, que algunos llaman Dios y otros llaman naturaleza, pero que es lo mismo bajo cualquier nombre, porque los nombres son solo palabras, y la realidad está más allá de las palabras, aunque las palabras son todo lo que tenemos para señalar hacia ella, como dedos apuntando a la luna, no la luna misma, pero lo único que puede dirigir nuestra mirada hacia donde está la luna. La historia continúa, la narración fluye sin interrupción, porque así es como Spinoza quería que fuera comprendido, no en fragmentos, sino como un todo continuo, donde cada parte se conecta con las demás, donde la metafísica implica la ética, y la ética requiere la política, y la política descansa sobre la epistemología, y todo forma un círculo perfecto de comprensión que una vez que entras, no puedes salir,
o más bien no quieres salir porque dentro de ese círculo está la verdad, y fuera solo la confusión de opiniones contradictorias, el ruido de voces que gritan certezas que no pueden justificar, el espectáculo triste de la humanidad aferrándose a ilusiones porque la verdad le parece demasiado dura, demasiado fría, demasiado mecánica, sin darse cuenta de que es precisamente en esa dureza donde reside la belleza real, en esa frialdad la verdadera calidez, en ese mecanismo la verdadera libertad, porque entender cómo funciona la máquina es lo que nos permite ser parte consciente de ella, en lugar de engranajes inconscientes que se quejan de su función sin comprender que la queja misma es parte de la función, que todo, absolutamente todo, incluidas nuestras protestas contra el determinismo, está determinado, y que no hay contradicción en esto, no hay paradoja que necesite resolverse, solo hay la verdad simple y perfecta de que somos lo que somos, porque no podríamos ser de otra manera, y en esa imposibilidad de ser diferentes reside nuestra identidad más profunda, nuestra esencia, eso que hace que yo sea yo y tú seas tú, y ninguno de nosotros podría intercambiarse con el otro, porque cada uno es una expresión única e irrepetible de la sustancia infinita, y esa unicidad es simultáneamente nuestra particularidad y nuestra conexión con el todo, porque somos únicos precisamente porque somos determinados únicamente, porque ocupamos un lugar único en la red causal infinita, y ese lugar es nuestro don y nuestra tarea, nuestro destino y nuestra libertad, todo al mismo tiempo, sin contradicción, porque la contradicción solo existe cuando malentendemos los términos, cuando pensamos que libertad significa ausencia de determinación, cuando realmente significa actuar según nuestra propia naturaleza, en lugar de ser empujados por causas externas, significa ser causa en lugar de ser meramente efecto, aunque en el nivel más profundo todo es causa y efecto simultáneamente, todo es activo y pasivo, todo es libertad y necesidad, y estas distinciones que parecen tan importantes se disuelven cuando alcanzamos el tercer género de conocimiento, cuando vemos todo desde la perspectiva de la eternidad, donde pasado, presente y futuro son uno, donde todo lo que fue es y será siempre es, está siendo, en el eterno presente de la sustancia infinita que nunca comenzó y nunca terminará, porque la temporalidad es solo el modo en que nosotros, seres finitos, experimentamos lo que en sí mismo es eterno. Esta tercera parte es donde todas las hebras se tejen juntas, donde vemos finalmente el tapiz completo que Spinoza estaba creando. Un tapiz donde cada hilo tiene su lugar necesario, donde nada está de más y nada falta, donde todo es perfecto no en el sentido moral de ser bueno, sino en el sentido lógico de ser exactamente lo que debe ser dada la naturaleza de Dios, que es la naturaleza de la naturaleza, que es simplemente la naturaleza considerada como totalidad, como sistema completo, como esa totalidad infinita fuera de la cual nada puede existir, porque si existiera algo fuera de Dios, entonces Dios no sería infinito, y hemos definido a Dios como infinito, por lo tanto nada puede existir fuera de Dios, por lo tanto todo lo que existe es en Dios, es modo de Dios, es expresión de Dios, es Dios. Sea manifestándose, y por lo tanto todo es sagrado no en el sentido de que deba ser adorado, sino en el sentido de que todo es divino, todo participa de lo absoluto, cada piedra, cada estrella, cada pensamiento que cruza por tu mente en este momento, mientras lees estas palabras, todo es Dios siendo Dios, naturaleza siendo naturaleza, sustancia expresándose en atributos que se manifiestan en modos que somos nosotros, tú y yo y todos los demás, y los árboles y los océanos y las galaxias, todos modos de esa única sustancia que no puede ser multiplicada, porque la multiplicidad requiere limitación, y lo infinito no puede ser limitado por definición. Spinoza llegó a estas conclusiones no por revelación mística, no por éxtasis religioso, no por fe ciega en textos antiguos, sino por razonamiento puro, por seguir la lógica hasta donde lo llevara sin importar cuán extrañas o perturbadoras fueran las conclusiones. Comenzó con definiciones simples, con axiomas que parecían evidentes en sí mismos, con proposiciones que se seguían necesariamente de esas definiciones y axiomas, y construyó un sistema geométrico de pensamiento,
demostrando cada afirmación con el rigor de un matemático, mostrando que sus conclusiones no eran opiniones o especulaciones, sino verdades necesarias que cualquiera con suficiente claridad mental podía verificar, y esto era lo más radical de todo, que estaba democratizando el acceso a la verdad sobre Dios. Estaba diciendo que no necesitas ser un místico elegido, no necesitas una experiencia especial de gracia, no necesitas que un sacerdote te diga qué creer, solo necesitas tu razón, solo necesitas seguir las cadenas de razonamiento con honestidad y rigor, y llegarás a las mismas conclusiones que Él. Verás que Dios y la naturaleza son uno, que los milagros son imposibles, que la libertad de la voluntad es una ilusión, que todo está determinado, que la eternidad no es duración infinita, sino ausencia de duración, que la felicidad no viene de perseguir placeres externos, sino de comprender nuestra propia naturaleza y vivir de acuerdo con ella. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque una herejía todavía opera dentro del marco de la fe, todavía acepta que hay verdades reveladas, solo discrepa sobre cuáles son, pero la duda sistemática, la duda metodológica que Spinoza heredó de Descartes, pero llevó mucho más lejos, esa duda no respeta ningún marco, no reconoce ninguna autoridad excepto la razón misma, y por lo tanto es mucho más peligrosa, porque no puedes refutar una duda con otra revelación, no puedes silenciarla citando escrituras, solo puedes responderla con argumentos, con razones, y si tus razones son débiles, entonces tu posición colapsa, y eso era exactamente lo que Spinoza estaba mostrando, que las razones sobre las que descansaba toda la estructura de la religión institucionalizada eran débiles, eran falacias lógicas, eran apelar a la tradición en lugar de a la verdad, eran argumentum ad verecundiam, apelaciones a la autoridad, y cuando examinas críticamente esas apelaciones, descubres que no tienen fundamento, que la autoridad en la que descansan es en última instancia circular. La Biblia es verdadera porque Dios la reveló y sabemos que Dios la reveló porque la Biblia lo dice, pero eso es razonamiento circular, es asumir lo que intentas probar, y cualquier sistema de pensamiento que descansa sobre razonamiento circular es un castillo construido sobre arena. Puede parecer impresionante desde lejos, pero un empujón lógico lo derrumba. Y Spinoza estaba aplicando ese empujón lógico sistemáticamente a cada doctrina, a cada pretensión, a cada autoridad que había gobernado el pensamiento occidental durante siglos, no por placer destructivo, no porque disfrutara derribando lo que otros habían construido, sino porque amaba la verdad más de lo que temía las consecuencias de buscarla, porque había comprendido que vivir en la ilusión, por cómoda que sea, es vivir en una prisión, y que solo la verdad puede liberarnos, aunque esa libertad venga con el precio de la incertidumbre, con el peso de la responsabilidad, con la soledad de estar fuera de la tribu. Él estaba dispuesto a pagar ese precio, y en su ética, esa obra maestra que trabajó durante años puliendo cada proposición, cada demostración, cada corolario, hasta que brillara con la claridad del cristal que pulía para ganarse la vida, en esa obra presentó su visión completa del universo, de Dios, del ser humano, de la felicidad, de la virtud, todo conectado en una cadena ininterrumpida de razonamiento que comenzaba con la definición de sustancia y terminaba con la descripción del amor intelectual hacia Dios, que es la forma más elevada de beatitud accesible al ser humano. Pero llegar a esa beatitud, alcanzar ese tercer género de conocimiento, no era fácil. Spinoza reconocía que la mayoría de las personas nunca lo alcanzarían, no porque fueran inferiores o porque Dios los hubiera condenado, sino simplemente porque sus circunstancias, su educación, su constitución física y mental no les permitían el tipo de vida contemplativa que se requería. La mayoría de las personas estaban demasiado ocupadas sobreviviendo, luchando contra la pobreza, la enfermedad, la opresión, como para dedicarse al estudio filosófico profundo. Y Spinoza no los culpaba por eso. No era un elitista que mirara con desprecio a quienes no podían seguirlo en sus alturas filosóficas. Al contrario, tenía compasión por ellos. Comprendía que cada persona actuaba según su propia naturaleza, que los ignorantes y los supersticiosos no elegían ser así, que eran tanto víctimas de la necesidad causal
como cualquier otro, y que juzgarlos moralmente por su ignorancia era tan absurdo como juzgar moralmente a una piedra por caer, pero al mismo tiempo reconocía que había una diferencia cualitativa entre la vida guiada por la imaginación y las pasiones, y la vida guiada por la razón, entre la existencia reactiva, donde simplemente respondemos a estímulos externos, y la existencia activa, donde comprendemos las causas de nuestros afectos y por lo tanto podemos moderarlos, entre ser juguetes del azar y ser participantes conscientes en el orden necesario de la naturaleza. Esta diferencia no era moral en el sentido tradicional. No se trataba de que unos fueran buenos y otros malos. Se trataba de niveles de comprensión, de claridad versus confusión, de actividad versus pasividad. Y Spinoza argumentaba que conforme aumentamos nuestra comprensión, conforme pasamos del primer género de conocimiento, el conocimiento imaginativo basado en experiencias sensoriales vagas, al segundo género, el conocimiento racional basado en nociones comunes y cadenas deductivas, y finalmente al tercer género, la intuición intelectual que ve todo subspecie a eternitatis. Conforme hacemos este progreso, aumenta nuestra potencia de actuar, aumenta nuestra alegría, disminuyen nuestras pasiones tristes como el miedo y la esperanza que nos mantienen esclavizados y nos acercamos a lo que él llamaba libertad, que no es libertad de la determinación causal, sino libertad como autodeterminación, como actuar desde nuestra propia esencia, en lugar de ser empujados por causas externas que no comprendemos. Y aquí está el punto crucial que los críticos de Spinoza a menudo malinterpretan, cuando dice que todo está determinado. No está predicando el fatalismo, no está diciendo que debemos sentarnos y no hacer nada, porque todo está predeterminado de todas formas. Al contrario, está diciendo que debemos comprender las causas de nuestras acciones para poder modificarlas, que debemos conocer nuestras pasiones para poder transformarlas, que el conocimiento es poder, no poder sobre otros, sino poder sobre nosotros mismos, poder de ser causas activas en lugar de efectos pasivos, y ese poder es real, es efectivo, cambia cómo vivimos y cómo experimentamos la vida. Aunque todo esté determinado, incluyendo nuestro proceso de llegar a ese conocimiento y poder, no hay contradicción en esto. Hay solo la verdad compleja de que somos tanto libres como determinados, o más precisamente, somos libres en la medida en que somos causa adecuada de nuestros efectos, en la medida en que lo que hacemos fluye de nuestra esencia comprendida en lugar de ser impuesto por fuerzas externas mal comprendidas. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que algo que parecía sólido, que parecía eterno, que millones habían aceptado sin cuestionar durante generaciones, de repente se revela como contingente, como construcción humana, como un edificio de cartas que solo se mantenía en pie porque nadie se había atrevido a soplar, y cuando Spinoza sopló, con el aliento frío de la lógica implacable, todo el edificio del dogma religioso se tambaleó. No colapsó inmediatamente porque las instituciones tienen inercia, tienen poder, tienen la capacidad de perseguir y silenciar a quienes las amenazan, pero las grietas estaban ahí, visibles para cualquiera que quisiera ver, y con el tiempo esas grietas se ensancharían. Con el tiempo la ilustración llegaría y los filósofos citarían a Spinoza, a menudo sin nombrarlo porque su nombre seguía siendo peligroso. Pero sus ideas se filtrarían, se extenderían, influirían en Leibniz aunque Leibniz lo criticara, en Hume aunque Hume no lo conociera directamente, en Kant aunque Kant intentara refutarlo, en Hegel que lo admiraba profundamente, en Nietzsche que vio en él un precursor, en Einstein que dijo creer en el Dios de Spinoza cuando le preguntaron sobre sus creencias religiosas. Pero en su propio tiempo, Spinoza estaba solo, no completamente solo porque tenía algunos amigos fieles, un pequeño círculo de corresponsales que compartían sus ideas, pero fundamentalmente solo en el sentido de que nadie más veía lo que él veía con tanta claridad, nadie más había seguido la lógica tan lejos, nadie más se había atrevido a pensar pensamientos tan peligrosos y luego escribirlos, y esa soledad no era accidental, era el precio necesario de la originalidad radical. Porque cuando piensas pensamientos que nadie más ha pensado, cuando ves verdades que nadie más ha visto, inevitablemente estás solo,
Estás adelantado a tu tiempo, y tu tiempo no te perdona por eso. Tu tiempo te castiga, te excomulga, te censura, intenta olvidarte, pero no puede, porque las ideas, una vez pensadas, no, pueden ser despensadas. Una vez que alguien ha visto que el emperador está desnudo, esa visión está en el mundo. Está disponible para cualquier mente lo suficientemente libre como para aceptarla. Y con el tiempo, más y más mentes la aceptarán, hasta que lo que era herejía radical se convierte en sentido común, hasta que lo que era impensable se convierte en evidente. Y ese proceso puede tomar siglos, pero es inevitable, porque la verdad tiene una ventaja sobre la falsedad. Es verdad y por lo tanto no necesita ser defendida con amenazas y censura. Se defiende a sí misma con argumentos y evidencia. Spinoza murió joven, a los 44 años, probablemente de una enfermedad pulmonar causada por el polvo de cristal que inhalaba constantemente en su trabajo como pulidor de lentes. Murió solo, visitado solo por unos pocos amigos, sin familia porque había sido expulsado de su familia, sin comunidad porque había sido expulsado de su comunidad, sin iglesia ni sinagoga porque había sido expulsado de ambas, pero murió en paz. Murió sabiendo que había vivido de acuerdo con su razón, que había sido fiel a la verdad tal como la comprendía, que había escrito obras que, aunque prohibidas en su tiempo, eventualmente serían leídas, serían estudiadas, cambiarían cómo la humanidad piensa sobre Dios y la naturaleza y sobre sí misma. Y esa paz, esa serenidad frente a la muerte, era el fruto de su filosofía, era la demostración viviente de que su teoría funcionaba, de que el conocimiento realmente produce beatitud, que comprender que somos parte eterna de una sustancia eterna nos libera del miedo a la muerte, porque vemos que la muerte es sólo la disolución de una configuración particular de materia y pensamiento, pero la sustancia de la cual estamos hechos no muere, no puede morir, es eterna, y en la medida en que nuestras ideas son verdaderas, en la medida en que participan de esa verdad eterna que es Dios, en esa medida somos eternos también, no como individuos con memoria y personalidad continuando después de la muerte. Eso sería absurdo, sería contradicción, sino como participantes en el pensamiento eterno de Dios que piensa todas las verdades eternamente. Esta concepción de la inmortalidad era tan radical como todo lo demás en Spinoza, porque negaba la vida después de la muerte en el sentido tradicional, negaba el cielo y el infierno, negaba la recompensa y el castigo póstumos, negaba toda la economía moral de las religiones que prometían justicia cósmica para compensar las injusticias terrenales, y al negar todo esto, al quitar esas muletas psicológicas, estaba forzando a las personas a confrontar la dura verdad de que esta vida es todo lo que tenemos, que no hay segunda oportunidad, que las injusticias que no se corrijan aquí no se corregirán nunca, que los malvados que prosperen morirán en su prosperidad, y los buenos que sufran morirán en su sufrimiento, y no hay juez celestial que equilibre las cuentas, pero esta verdad dura no era par. A Spinoza una razón para desesperarse, era una razón para vivir más plenamente, para buscar la alegría y la virtud ahora, no en esperanza de recompensa futura, sino porque la alegría y la virtud son su propia recompensa, porque vivir según la razón es vivir bien, es experimentar la forma más elevada de placer, el placer intelectual que no depende de circunstancias externas y que por lo tanto no puede de sernos arrebatado, el placer de comprender, de ver las conexiones, de intuir la necesidad de lo que existe, de amar a Dios con amor intelectual que no espera ser correspondido, porque Dios no es una persona que pueda amar de vuelta. Dios es la totalidad impersonal que simplemente es, eternamente, necesariamente, perfectamente. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta adquiere ahora su significado más profundo, porque lo que Spinoza estaba ofreciendo no era simplemente la destrucción de las viejas certezas religiosas, era una nueva certeza basada en fundamentos diferentes, una certeza que no descansaba en revelación o tradición o autoridad, sino en la claridad y distinción de las ideas mismas, en su necesidad lógica, en el hecho de que negar ciertas verdades nos lleva a contradicción, y por lo tanto esas verdades deben ser aceptadas no por fe sino por comprensión,
Esta era su respuesta al escepticismo radical que amenazaba con disolver todo conocimiento. Sí, debemos dudar, debemos cuestionar, debemos rechazar toda autoridad externa, pero al final de ese proceso de duda no encontramos la nada. Encontramos ciertas verdades que son evidentes en sí mismas, no porque alguien nos diga que lo son, sino porque cuando las contemplamos claramente vemos que no pueden ser de otra manera, como las verdades matemáticas, como el hecho de que 2 más 2 es 4. O no aceptamos esto por fe, sino porque comprendemos que es necesario, que negar esto sería contradecirse, y de la misma manera, argumentaba Spinoza, cuando comprendemos correctamente la naturaleza de la sustancia, cuando vemos claramente que solo puede haber una sustancia infinita, cuando seguimos las implicaciones lógicas de esto, llegamos a verdades sobre Dios y la naturaleza que son tan cierta, como cualquier verdad matemática, y sobre esas verdades podemos construir una vida, podemos fundamentar una ética, podemos encontrar paz y alegría incluso en un universo que no fue diseñado para nuestro consuelo. Pero alcanzar ese nivel de comprensión requiere trabajo, requiere disciplina intelectual, requiere la disposición de confrontar ideas que te incomodan, requiere abandonar las explicaciones fáciles y las historias reconfortantes, requiere, en otras palabras, crecer, madurar intelectualmente, salir de la infancia donde creemos todo lo que nos dicen y entrar en la adultez donde pensamos por nosotros mismos. Y Spinoza reconocía que este proceso era doloroso, era como arrancar una venda de una herida. Duele, pero es necesario para que la herida sane correctamente. Mantener la venda, mantener las ilusiones, solo prolonga el problema, solo garantiza que nunca alcanzaremos la madurez intelectual, que es la única base sólida para la felicidad verdadera, porque la felicidad basada en ilusiones es ágil, se quiebra cuando la realidad la contradice, cuando suceden cosas que nuestra visión del mundo no puede explicar, cuando Dios no responde nuestras plegarias, cuando los buenos sufren y los malos prosperan, cuando el universo se muestra indiferente a nuestras nociones de justicia. Entonces, la felicidad ilusoria se convierte en desesperación, pero la felicidad basada en comprensión verdadera, en aceptación de lo que es, esa no puede ser destruida porque no depende de que el mundo sea diferente de lo que es. Depende solo de que veamos claramente lo que el mundo es. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más hermosos y menos comprendidos de la filosofía de Spinoza. Su doctrina del conatus, el esfuerzo de cada cosa por perseverar en su ser, la idea de que todo lo que existe tiende naturalmente a continuar existiendo, a mantener y aumentar su poder de actuar, y que este conatus es la esencia misma de cada cosa, lo que hace que sea lo que es. Para los seres humanos este conatus se manifiesta como deseo, como la tendencia a buscar lo que percibimos como bueno, es decir, lo que aumenta nuestro poder de actuar, y a evitar lo que percibimos como malo, lo que disminuye ese poder. Pero lo crucial es que nuestras percepciones de lo bueno y lo malo están a menudo equivocadas, están basadas en el primer género de conocimiento, en experiencias vagas y asociaciones confusas, y por lo tanto nos llevan a buscar cosas que en realidad nos dañan y a evitar cosas que en realidad nos beneficiarían. El trabajo de la razón es corregir estas percepciones, es mostrarnos qué realmente aumenta nuestro poder de actuar y qué lo disminuye. Y Spinoza argumentaba que lo que realmente aumenta nuestro poder es el conocimiento. Es la virtud entendida como vivir según nuestra naturaleza racional. Es la amistad con otros seres racionales. Es la alegría que viene de comprender, mientras que lo que disminuye nuestro poder son las pasiones tristes, el odio, el miedo, la envidia, la tristeza, todas esas emociones que nos debilitan, que nos hacen reactivos en lugar de activos, que nos convierten en esclavos de nuestros afectos en lugar de maestros de ellos. Esta psicología filosófica era revolucionaria porque eliminaba el juicio moral tradicional. Spinoza no decía que las pasiones tristes fueran pecados que merecieran castigo. Decía que eran debilidades que debían ser comprendidas y superadas. No decía que las personas malas fueran malvadas en algún sentido absoluto. Decía que estaban confundidas, que actuaban desde un conocimiento inadecuado, que, si comprendieran verdaderamente qué es lo que les conviene, actuarían diferente. Por lo tanto,
El camino hacia la mejora moral no era la amenaza de castigo divino, sino la educación. Era ayudar a las personas a ver más claramente, a comprender mejor, a razonar más correctamente. Y esta visión era simultáneamente más compasiva y más exigente que la moral tradicional. Más compasiva porque no juzgaba, no condenaba. Veía todas las acciones humanas como expresiones necesarias de la naturaleza de cada uno. Más exigente porque no ofrecía excusas fáciles. No permitía que dijéramos, el diablo me hizo hacerlo, o no pude evitarlo. Nos hacía responsables de comprender nuestras propias naturalezas y de trabajar activamente para transformar nuestras pasiones en acciones racionales. Mientras estas ideas fluyen desde mi mente hasta estas palabras, y desde estas palabras hasta tu mente, me pregunto, ¿cómo estás procesando todo esto? ¿Te resulta liberador o aterrador? ¿Sientes que se está quitando el piso bajo tus pies o que finalmente estás parándote sobre tierra sólida? Ambas reacciones son comprensibles, ambas son válidas, porque lo que Spinoza ofrece es fundamentalmente ambiguo, es destrucción y construcción simultáneamente, es el fin de ciertas ilusiones, pero el comienzo de algo más verdadero, y cada uno de nosotros debe decidir si ese intercambio vale la pena, si estamos dispuestos a renunciar a las historias reconfortantes de nuestra infancia intelectual para ganar la claridad incómoda de la madurez, si estamos preparados para vivir sin las muletas de la fe institucionalizada, sin la promesa de vida eterna, sin la ilusión de que el universo se preocupa por nosotros, y encontrar en lugar de todo eso algo más profundo, más real, más satisfactorio porque es verdadero, la comprensión de nuestra participación en el todo infinito, la alegría del conocimiento, el amor intelectual hacia todo lo que existe, porque todo es expresión necesaria de Dios. La ciencia sagrada que Spinoza intentaba recuperar era precisamente esto. La unidad de conocimiento y espiritualidad, la idea de que estudiar la naturaleza es una práctica espiritual, que comprender las leyes del universo es acercarse a lo divino, que no hay conflicto entre razón e iluminación, porque ambas convergen en la misma verdad cuando se las sigue hasta el final. Esta era la síntesis que las instituciones religiosas habían destruido cuando decidieron que la fe debía operar en un reino separado de la razón, cuando crearon el concepto de misterios que estaban más allá de la comprensión humana y que debían aceptarse sin cuestionamiento, cuando hicieron de la duda un pecado en lugar de una herramienta para llegar a la verdad. Spinoza estaba diciendo no hay misterios, no hay verdades que estén intrínsecamente más allá de la razón, hay solo verdades que aún no hemos comprendido porque nuestro conocimiento es limitado, pero esos límites pueden expandirse, podemos conocer más, podemos comprender mejor, y cada paso en esa dirección es un paso hacia Dios, es participar más plenamente en el pensamiento eterno que es un atributo de la sustancia infinita. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser contenidas, pueden ser refutadas con otras doctrinas, pueden ser combatidas en el terreno de la teología, donde las instituciones religiosas tienen experiencia y autoridad, pero la duda sistemática, la duda que no acepta ninguna autoridad, que cuestiona los fundamentos mismos, esa no puede ser combatida con las armas tradicionales, solo puede ser combatida con censura, con excomunión, con persecución, con la quema de libros y el silenciamiento de voces. Y eso es exactamente lo que hicieron con Spinoza. Intentaron borrarlo de la historia, intentaron asegurarse de que sus ideas no se difundieran, su ética no se publicó hasta después de su muerte, y entonces fue inmediatamente prohibida. Sus otros trabajos circulaban anónimamente o bajo seudónimos. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y herejía. Usarlo era arriesgarse a la misma persecución que él había sufrido. Pero las ideas no pueden ser destruidas tan fácilmente. Se filtran, se propagan, encuentran nuevos defensores en cada generación, y gradualmente, muy gradualmente, transforman cómo piensa la humanidad, incluso cuando la mayoría de las personas nunca han oído el nombre del pensador que las originó. Esta es la historia de todas las grandes ideas. Son perseguidas en su nacimiento, ignoradas en su juventud, aceptadas reluctantemente en su madurez, y eventualmente se vuelven tan obvias que nadie recuerda que una vez fueron controversiales,
Nadie recuerda que alguien tuvo que arriesgar su vida para pensarlas primera. Nadie recuerda el precio que se pagó para que nosotros ahora podamos pensar. Es dos pensamientos sin miedo. Y hay algo hermoso en ese olvido porque significa que la batalla fue ganada, que la verdad prevaleció, pero hay también algo triste, porque significa que no honramos adecuadamente a aquellos que lucharon por nosotros, a aquellos que pagaron el precio de la soledad y la persecución para que nosotros pudiéramos disfrutar de la libertad de pensamiento que ahora damos por sentada. Spinoza fue uno de esos luchadores, fue un héroe del pensamiento, aunque él nunca habría aceptado ese título porque no buscaba gloria, sino solo verdad. No quería ser recordado, sino que sus ideas fueran comprendidas. No le importaba si su nombre sobrevivía, con tal de que su visión de Dios y la naturaleza eventualmente fuera aceptada. Y ahora, 3 siglos y medio después de su muerte, ¿ha sido aceptada su visión? Parcialmente, de maneras complejas y a menudo no reconocidas, la ciencia moderna opera según principios espinosistas, asume que el universo es gobernado por leyes inmutables, que no hay intervenciones sobrenaturales, que todo puede ser explicado en términos de causas naturales. Pero la ciencia moderna ha olvidado la dimensión espiritual de esa visión, ha separado el estudio de la naturaleza de la búsqueda de Dios de manera que Spinoza habría considerado absurda. La filosofía moderna ha aceptado muchas de las críticas de Spinoza a la religión tradicional, pero a menudo sin aceptar su sistema positivo, su afirmación de que todo es Dios, prefiriendo quedarse en un escepticismo que Spinoza habría considerado incompleto. La religión moderna ha ignorado mayormente a Spinoza, o lo ha malinterpretado, o como ateo cuando era el más religioso de los filósofos, solo que su religión no se parecía a ninguna religión institucionalizada. Era una religión de la razón, una espiritualidad del conocimiento, una devoción hacia la verdad que no pedía ni esperaba nada a cambio, excepto más verdad. Quizás ahora en nuestro tiempo, cuando las viejas certezas religiosas se han erosionado para millones, pero el materialismo científico tampoco satisface el anhelo humano de significado y trascendencia, quizás ahora hay una apertura para recuperar verdaderamente esa ciencia sagrada que Spinoza intentó restaurar, para redescubrir que no tenemos que elegir entre razón y espiritualidad, entre ciencia. Hay asombro ante lo divino, entre conocimiento y amor hacia la totalidad de lo que existe. Podemos tener ambos, debemos tener ambos, porque son aspectos del mismo impulso humano hacia la verdad y la plenitud, y separarlos es mutilarnos, es condenarnos a una existencia dividida, donde una parte de nosotros busca explicaciones racionales y otra parte busca significado trascendente, y las dos nunca se encuentran, creando una tensión interna que genera sufrimiento innecesario, cuando en realidad, como Spinoza mostró, el camino hacia la comprensión racional del universo es el camino hacia la experiencia de lo divino. No dos caminos, sino uno solo. No competencia, sino convergencia. Esta segunda parte de nuestra narración nos ha llevado profundamente en el conflicto. Nos ha mostrado cómo Spinoza luchó contra su tiempo, contra las instituciones que intentaban controlar el pensamiento, contra las ilusiones que las personas abrazan para evitar confrontar la realidad desnuda. Nos ha mostrado su heroísmo intelectual, su coraje de seguir la verdad sin importar el costo personal, su claridad filosófica, que no aceptaba compromisos ni medias verdades, pero también nos ha mostrado la dimensión constructiva de su proyecto, cómo no estaba simplemente destruyendo sino construyendo, cómo su crítica de la religión tradicional iba acompañada de una visión positiva de lo que la religión verdadera debería ser. No superstición sino comprensión, no miedo sino amor, no obediencia sino libertad racional, no revelación externa sino conocimiento interno, no vida después de la muerte, sino eternidad en el presente, en cada momento de comprensión clara, donde participamos conscientemente en el pensamiento eterno de Dios. Y ahora debemos dar el paso final. Debemos entrar en la tercera parte, donde todo esto alcanza su culminación, donde Spinoza nos muestra cómo vivir con esta verdad, cómo convertir estos conocimientos filosóficos en práctica existencial, cómo alcanzar esa beatitud que prometió, ese estado de serenidad y alegría que viene de ver todo subespecie a eternitatis,
bajo el aspecto de la eternidad, donde vuestros problemas personales se revelan como insignificantes, no porque no importen, sino porque se ven en su verdadera proporción como partes diminutas de un todo infinito, donde nuestra muerte se revela como natural y necesaria, no porque debamos celebrarla, sino porque dejamos de temerla. Cuando comprendemos que somos olas en el océano que regresan al océano, que nunca estuvimos realmente separados, aunque parecía que sí, que la separación era ilusión creada por los límites de nuestra perspectiva individual, pero que desde la perspectiva de la eternidad, desde la perspectiva de Dios, nunca hubo separación, siempre fuimos parte del todo, y la muerte no es el fin, sino simplemente el cese de una configuración particular que de todas formas era temporal, era moda pasajera de la sustancia eterna que constantemente se reconfigura, creando y destruyendo formas, ninguna de las cuales es más o menos valiosa que cualquier otra, porque todas son igualmente expresiones necesarias de la naturaleza divina. Esta visión puede sonar fría, puede sonar como si eliminara todo significado especial de la vida humana, como si nos redujera a simples engranajes en una máquina cósmica, pero Spinoza argumentaría que es exactamente lo opuesto, que es sólo cuando dejamos de aferrarnos a la ilusión de ser especiales, de estar aparte del resto de la naturaleza, de tener algún destino cósmico único. Solo entonces podemos apreciar verdaderamente la maravilla de existir en absoluto, la improbabilidad asombrosa de que esta configuración particular de materia y pensamiento que llamamos yo llegara a ser, el hecho milagroso, aunque no sobrenatural, de que el universo se ha organizado de tal manera que puede contemplarse a sí mismo a través de nuestros ojos, puede pensarse a sí mismo a través de nuestras mentes, puede amarse a sí mismo a través de nuestro amor intelectual hacia todo lo que existe, y ese amor intellectualis Dei, no es una emoción sentimental, no es desear que Dios nos ame de vuelta, es la alegría pura de comprender, es el éxtasis que viene de ver las conexiones, de intuir la necesidad de lo que es, de participar conscientemente en el orden eterno, en lugar de ser arrastrados por él inconscientemente. ¿Sigues ahí conmigo, amigo lector? ¿Todavía acompañas este viaje por las profundidades del pensamiento espinosista? Espero que sí. Espero que estas palabras te hayan movido algo en tu interior, que hayan despertado preguntas que no sabías que tenías, que hayan iluminado conexiones que antes estaban oscuras. Si es así, si algo aquí ha resonado en ti, entonces ya estás participando en la recuperación de esa ciencia sagrada que Spinoza intentó restaurar. Ya estás en el camino hacia el equilibrio entre razón e iluminación, que es la meta de todo genuino filosofar. La tercera y última parte nos espera, donde llevaremos estas ideas a su conclusión natural, donde veremos cómo todo se cierra en un círculo perfecto de comprensión que es simultáneamente el fin del viaje y el comienzo de uno nuevo, porque el conocimiento verdadero no termina, solo se profundiza, solo se expande, solo revela nuevos horizontes que a su vez deben ser explorados, en un proceso infinito que es la vida misma de la razón, que es nuestra participación en el pensamiento eterno de Dios, que nunca cesa de pensarse a sí mismo a través de todas las mentes finitas que produce.